Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a este canal de Tuto Soluciones y bienvenido a un video más. Y bueno, pues el día de hoy te traigo un pack de mega transiciones para que puedas usar en tus videos. Bueno, de hecho ahí te estoy dejando todas las transiciones en la descripción de este video. ¿Y cómo usarlos? Pues muy sencillo. Como verás, acá tengo ya importado 3 videos, pero las transiciones las tengo aquí. Aquí estás. Tienes cerca, bueno, en realidad son 3 packs para que uses todas estas transiciones. Y digamos que quiero usar una transición. Vas aquí, supongamos, vamos aquí a ver a cuál, supongamos esta de acá. Y aquí abres este proyecto, solamente lo abres, ¿está bien? Le vas a dar en aceptar. Acá, si te aparece así, le hacen localizar. Y esto lo va a localizar automáticamente para que, en este caso, pues, quiera entrar al video en sí. El video ejemplo. Seleccionas el video y le hacen aceptar. Ya está, una vez que haces eso, simplemente vas a ir ahora a abrir el proyecto, que en este caso es este de aquí. Clicas y solamente copias estos efectos de aquí. Control C. Y ahora vas a copiarlos aquí. Supongamos aquí. Justo aquí en la intersección. Ahí está. Das control V. Y esto llevas ahí en donde está el corte de los videos. Y ahora tenemos esta transición de aquí. Ahí está. Es más, para que veas cómo son las transiciones, de hecho, aquí por ejemplo entras y aquí te aparece un video. Y este video, ahí vas a ver qué tipo de transición es, que en este caso es este tipo de transición. Es un zoom out, creo que sí. Y si queremos, por ejemplo, usar esta transición, vamos a darle aquí nuevamente, abrimos. Ya sabes, clicas en el proyecto, en este caso es este. Ahí está que carga. Esperamos. Ya está. Ahora le damos en aceptar. Y ya está. Y copias, ya sabes, ahí. Y copias, ya sabes lo que es esto de acá nada más. Estos efectos. Control C. Nos vamos aquí a nuestra secuencia de videos. Y aquí copiamos. Vamos a darle control V. Y luego ya lo tienes que alinear ahí en el corte de video. Entonces se vería así prácticamente. Mira, ahí está. Lo mismo aquí. Si se ve así, es en el video se ve así, pero cuando lo exportas se veía de manera diferente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a usar otra transición. A ver, vamos a elegir de aquí. Por ejemplo, esta de acá. Vamos a checar cómo es la transición. A ver. Es así, ¿ya? Entonces, de la misma manera, ya sabes, abres el proyecto en sí. Le vas a dar en aceptar. Ya está. Y ahora copias esto de aquí. Y donde está el marcador este en rojito, ahí es donde tienes que poner en el corte de videos. Por ejemplo, aquí, a ver. Ahí lo alineamos para esta parte de acá. Y ya está. Y se vería así. Y verás que puedes usar estas transiciones en todos tus videos. No te preocupes si luego quieres, por ejemplo, eliminar esto o eliminar esto. No te preocupes, esto de acá no se va a eliminar por nada del mundo. Tus transiciones van a seguir estando allí. Lo mismo aquí, como lo mismo aquí. Bueno, ahí te dejo 3 packs de transiciones. Ve ahora mismo y descarga este mega pack de transiciones ideales para tus videos en Adobe Premiere.
Y bueno gente, hasta aquí este video, espero que te haya gustado mucho y te haya servido, y si es así pues no te olvides de compartir este video en tus redes sociales. Además te invito a regalarme muchos pero muchos likes, y sobre todo te invito a suscribirte a este canal ya que somos un canal nuevo. Bueno gente, nos vemos y hasta una próxima oportunidad.